Ahora quiero presentarles a Rodrigo Rubio Aro, quien funge como Customer Engineer en eSource Capital. Él tiene mucha experiencia como desarrollador para empresas de seguridad, para startups y también ha hecho proyectos por su cuenta en toda esta área de nube. Es especialista en Google Maps en eSource Capital y actualmente se desarrolla en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Y además uno de sus pasatiempos es jugar ajedrez. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz a Rodrigo para comenzar. Gracias. Buenos días, muchas gracias Lili. Pues vamos a empezar, ¿no? Este es el webinar de GCP y Google Maps. Vamos a ver un poquito de qué se trata, ¿no? Vamos a darles una pequeña introducción sobre la importancia de los datos que tiene el componente de la ubicación. Hablaremos un poquito de las APIs de Google Maps, todo esto dentro de la introducción, para después ahondar en el servicio y disponibilidad de Google Cloud, ¿no? Cómo Google nos asegura que la nube sea eficiente, segura y disponible, ¿no? Vamos a hacer un breve análisis de la latencia y finalmente les vamos a platicar un poquito de herramientas que nos ofrece Google Cloud para la visualización y el manejo de los datos. Como decíamos, yo soy Rodrigo Rubio, la parte técnica del equipo de Google Maps. Liliana nos acompaña, pues ella se va a encargar de la parte de negocio, ¿no? Para los que no nos conozcan, nosotros somos eSource Capital, somos partners de Google en todo lo relacionado con Cloud. Tenemos más de 15 años de experiencia especializada en implementación de tecnologías Cloud, tanto Platform as a Service como Software as a Service e Infrastructure as a Service. Somos expertos en implementación, gerencia de cambio y de entrenamiento y capacitación. Nosotros tenemos presencia en 27 países, incluidos México, Estados Unidos, Argentina, Perú, Venezuela, Chile. Tenemos presencia en el Caribe y también en Europa. Nosotros somos el área de Google Maps, les ofrecemos servicio de facturación local, así como soporte técnico en diferentes niveles. Google nos ofrece 3 diferentes categorías para sus servicios de Google Maps. Las categorías son Maps, Places y Routes. A lo largo de la presentación, pues vamos a entrar en detalle un poquito de cada una de estas categorías y cómo se relacionan con Google Cloud. El mundo está cambiando, ¿no? Es algo que se habla muchísimo estos días, sobre todo con la pandemia como un catalizador, y vemos que aparte el ritmo de este cambio, pues es cada vez más rápido, ¿no? Impulsado por Internet y sobre todo por últimamente los dispositivos conectados al Internet, ¿no? Esto del Internet of Things o el Internet de las cosas, y todo esto relacionado con la nube, ¿no? De hecho, según Forbes, el 90% de los datos de todo el mundo se crearon en los últimos 2 años, ¿no? La mayoría de los datos del mundo tienen o van a tener algún componente de ubicación, sobre todo pues esto de Internet of Things, y estos componentes nos van a brindar una información útil para la toma de decisiones, ¿no? De hecho, como para ver un poquito la magnitud, para 2018 existían 23,000 millones de dispositivos conectados a Internet of Things. Hoy ese dato ha crecido a 46,000 millones y para 2030 se estima que sean más de 125,000 millones. ¿Sí? Todos estos dispositivos pues producen datos, información, pero aparte van a tener este componente de ubicación, como decíamos, convirtiendo a la inteligencia de la ubicación o location intelligence en una prioridad para las empresas, ¿no? Va a ser muy importante para la toma de decisiones. Pero ¿cuál es el valor real de las empresas, ¿no? Para las empresas. Estos datos de ubicación nos van a permitir visualizar datos de nuestras operaciones, de nuestros clientes, de nuestros colaboradores, y nos van a permitir comprender un poquito mejor el contexto en el que se manejan, analizarlo e incluso desarrollar nuevas perspectivas o paradigmas, ¿no? Sí, dependiendo del área en la que nos dediquemos. Podemos identificar en general 3 beneficios específicos de los datos que nos ofrece la ubicación, ¿no? El primero va a ser que nosotros vamos a poder mejorar la experiencia del usuario. Por ejemplo, ciertos usuarios en ciertas ubicaciones les podemos dar ciertas personalizaciones, ¿no? Dependiendo de la región.
También podemos identificar la optimización de las operaciones. Al tener todo nuestros sistemas como con este componente de ubicación, pues a veces podemos reducir muchos tiempos de operación, ¿no? O de procesos. Y todo esto está relacionado al final con la toma de decisiones, ¿no? Tener esta información útil nos va a convertir se va a convertir en estrategia, ¿no? En datos relevantes. Entonces vamos a ver un poquito las herramientas que nos ofrece Google Maps. Habíamos comentado que eran la parte de mapas, que es la primera categoría, que nos ofrece, digamos, la vista de los mapas y las imágenes de Street View, ¿no? Que son estas imágenes 360 grados que cuando nosotros pues vemos en los mapas muchas veces nos aparecen, ¿no? La parte de rutas, que nos va a ofrecer diferentes herramientas para la navegación, ¿no? Desde rutas hasta el rastreo, ¿no? De unidades, de carros, ¿no? Y la tercera categoría es Places, que nos va a ayudar a que nuestros usuarios puedan descubrir un mundo, ¿no? Con datos de más de 150 millones de lugares alrededor del mundo y nos va a permitir encontrar también, por ejemplo, el número del teléfono, direcciones, o sea, todos estos datos nosotros los podemos manejar con estas herramientas. Vamos a ver un poquito cada una de ellas. La parte de mapas está compuesta por varias APIs. Una de ellas es JavaScript, por ejemplo, que nos ofrece estos mapas interactivos en los que nosotros podemos personalizar nuestro contenido, nuestras imágenes, desplazarnos, y funciona con esta herramienta JavaScript, ¿no? Que es como el principal estándar para la web. Tenemos mapas embebidos, embed maps, que son estos mapas que igual son interactivos, pero están un poco más limitados, ¿no? De hecho, para el desarrollador, pues no le podemos agregar tantas funciones de JavaScript programadas, pero la implementación es muy sencilla y muy rápida, porque nos genera ahí Google Maps una etiqueta que se inserta muy fácil en el código. El siguiente es Street View API, que como comentamos, son estas imágenes 360 grados en las que podemos movernos, ¿no? De hecho, pues el ejemplo más sencillo es cuando nosotros agarramos el muñequito y lo vamos arrastrando por las calles y nos vamos moviendo, ¿no? Todas estas herramientas nos permite Google insertarlas en nuestras aplicaciones. Finalmente tenemos Static Maps, que son mapas estáticos, digamos, son imágenes en las que no podemos movernos ni tener todas estas funciones, pero además de ser muy baratas, tienen tiempos de carga mucho más rápidos, ¿no? Y de hecho, un ejemplo de uso es que, por ejemplo, algunas tiendas departamentales, cuando tú haces una compra, te envían un correo pues con tu ticket de compra, pero aparte te ponen la ubicación en la que se va a enviar el pedido, ¿no? Esta ubicación pues normalmente como no va a cambiar, puede ser bien una imagen, ¿no? Vamos a ver la parte de APIs para las rutas. Igual, nos ofrece varias APIs. La primera de ellas va a ser Directions API, que nos ofrece direcciones ya sea para bicicletas, carros, transporte público, o bien si solamente queremos caminar, ¿no? Entre diferentes ubicaciones. Y esto de las diferentes ubicaciones significa que incluso podemos agregar paradas o puntos intermedios, ¿no? La ventaja es que tiene cobertura pues, en gran parte de los países, entonces está interesante, ¿no? Distance Matrix nos ofrece un cálculo para los tiempos de viajes. Podemos, igual para diferentes ubicaciones, nos va a hacer un cálculo de cuánto nos tarda, ¿no? Haciendo uso de análisis del tráfico, ¿no? También. Finalmente tenemos Routes, que nos ofrece una información precisa sobre las rutas, ¿no? Específicamente, por ejemplo, las carreteras, que muchas veces Google ya tiene identificado cuáles son los límites de velocidad, entre otra información, ¿no? Entonces, todo esto está relacionado con rutas y direcciones, ¿no? La última categoría, que es la de Places, que son diferentes igual librerías de Google que nos ofrecen para las ubicaciones, ¿no? Los lugares. La primera de ellas es Places API, que nos ofrece información de cientos de lugares, información básica, digámoslo así, que pueden ser restaurantes, pizzerías, bares, oficinas, sucursales. Tenemos también Time Zone API, que nos ofrece un uso horario dadas unas coordenadas, ¿no? Podemos integrar en nuestra aplicación que dependiendo de la coordenada, pues
obtener su uso horario, ¿no? También tenemos Geocoding API, que nos ofrece convertir las direcciones en coordenadas o viceversa, ¿no? Si yo tengo una coordenada, también puedo obtener pues la dirección, ¿no? A veces podemos nosotros tener el registro de las coordenadas de nuestros locales, pero pues no la dirección o viceversa, ¿no? Entonces ese sería un caso de uso. Tenemos Places Library, que es una librería muy grande de Google Maps que nos ofrece información adicional de lugares, además de, digamos, otras API, por ejemplo, la de autocompletado, ¿no? Cuando vamos a hacer formularios de registro, si nos hemos dado cuenta, en algunos nos aparecen funciones de autocompletado de Google Maps, ¿no? Podemos integrar eso para que nuestros clientes, al momento de hacer una compra o un registro, el proceso sea mucho más amigable y sencillo, ¿no? Tenemos Geolocalization API, que es cuando nosotros obtenemos nuestra ubicación sin tener el GPS, ¿no? No todos los dispositivos pueden tener, sin embargo, podemos hacer el cálculo de su ubicación obteniendo la señal de su teléfono o bien de su Wi-Fi, ¿no? Ahí la precisión pues también va a depender de la infraestructura local. La última es Places is the Key por Android and Places, y lo mismo para iOS, ¿no? Básicamente son todas estas funciones que hemos platicado, pero específicamente para Android y para iOS. Entonces, estas tres categorías pues engloban prácticamente todas las herramientas que nos ofrece Google Maps para el desarrollo de nuestras aplicaciones, ¿no? Y aparte, digamos, ellos tratan de manejar tres principios que vamos a verlos un poquito, ¿no? El primero de ellos es la simplicidad, ¿no? Que tú puedas manejar todas estas tres categorías y a su vez cada una de las APIs de manera simple, ¿no? De hecho, pues la documentación es bastante explícita en ese sentido. Y también otra de las partes de la simplicidad busca que los precios sean sencillos, que cualquiera los pueda entender, que sea la parte, por ejemplo, de escalabilidad relacionado con los precios, es que se vayan adaptando, ¿no? De hecho, Google te va mejorando los precios, pues, entre más uses. Esto pensando en que, pues, funcione para cualquier cliente, ¿no? Ya sea grande o clientes pequeños. Bueno, también en la parte de escalabilidad, pues, Google nos ofrece la capacidad de escalar porque tenemos en realidad, cuando usamos Google Maps, estamos usando Google Cloud, ¿no? Toda la plataforma cloud de Google, en la que Google invierte mucho dinero para lo que nosotros no nos preocupemos tanto por la capacidad, confiabilidad o el rendimiento, ¿no? De hecho, Google pues, puede administrar todos nuestros productos de Google Maps, incluso ofrecernos pues, también servicios de informes y el desglose de la facturación, ¿no? Y finalmente, pues la integración de la nube, ¿no? Al estar construido sobre pues, la infraestructura de Google, además tenemos el beneficio de la seguridad, ¿no? Ya sea que necesitemos computación en la nube, análisis de datos o inteligencia artificial, todos se hacen en una misma plataforma. Entonces eso nos permite tener una misma experiencia y por ende una mejor curva de aprendizaje, ¿no? Para los desarrolladores pues, nos es un poco más fácil si manejamos todo en una sola plataforma muchas veces. También, por ejemplo, Google nos ofrece integraciones directas con Google Maps, como Stackdriver, que es un servicio para el análisis y el monitoreo de los datos. Por ejemplo, podemos hacer, hay un caso de uso muy interesante con BigQuery, que es una herramienta de Google Cloud, para detectar fraudes, ¿no? ¿Cómo lo detectan? Pues en base a la ubicación se puede detectar, ¿no? Con el análisis de BigQuery. Y bueno, así hay varios casos de uso, están bastante interesantes. Vamos a ver un poquito de la infraestructura de Google Cloud, ¿no? Google Cloud, para asegurarnos la disponibilidad del servicio, tiene 27 regiones divididas en 82 zonas y está disponible en más de 200 países y territorios. Al igual que Google Maps, pues prácticamente tenemos cobertura en todo el mundo, ¿no? Aquí podemos ver un mapa de los nodos que tiene Google Cloud. En Estados Unidos, pues tiene muchísimos.
y es donde la mayoría de América, pues, se usa, ¿no? También tenemos uno en Sao Paulo para la parte de Sudamérica. Y futuramente se va a abrir uno en Santiago de Chile. La idea de Google, pues, es tener su propia infraestructura para no solo asegurar todo lo que mencionamos de disponibilidad, seguridad y todo eso, sino aparte que nos dé el mejor servicio en términos de velocidad y un poquito de la latencia, ¿no? De hecho, por ejemplo, ellos ocupan repetidores de fibra óptica con tal de que tengamos la mejor velocidad, ¿no? En el envío, ¿no? Del uso de los servicios. Vamos a ver un poquito qué es la latencia. La latencia es este retraso que generalmente se mide en milisegundos o ms, y que en pocas palabras, pues podemos decir que cuanto más bajo sea el número de milisegundos, la latencia y la red se comportarán de forma más eficiente. Por lo tanto, pues el usuario va a tener una mejor experiencia, ¿no? Entre más rápido le carga un usuario, pues es mejor. La latencia depende de varios factores. Uno de ellos, pues evidentemente es la infraestructura. A veces también puede ser por cómo hacemos nuestros códigos o cómo mandamos a llamar las cosas. De hecho, esa es una idea para un futuro webinar. Pero vamos a ver un poquito de infraestructura, ¿no? Nosotros hicimos una pequeña aplicación. Déjenme se las comparto. Hicimos una pequeña aplicación muy sencilla, que básicamente tenemos nuestra plataforma de nuestro mapita de Google Maps, es Maps Dynamics, y lo único que hace es cargar un mapa, ¿no? Sin más configuración. La aplicación la compartimos en... Me parece que ya está viendo. La aplicación es muy sencilla. La subimos en Microsoft Azure. Elegimos una aplicación muy sencilla para hacer un pequeño análisis de ver la latencia. El archivo pesa muy poquito, está en formato HTML, con la configuración estándar y más básica de Microsoft Azure. Y a su vez hicimos lo mismo para Google Maps, Google Cloud Platform, ¿no? Que está en el almacenamiento estándar, muy sencillo. El archivo pesa exactamente lo mismo y también es HTML, ¿no? La única diferencia entre las dos aplicaciones es que tienen dos APIs, dos API keys diferentes, ¿no? Las API keys son estas claves que nos da Google para hacer uso del servicio de Google Maps, ¿no? O diferentes servicios de cloud. Creamos una para GCP y otra para Azure. Un poquito para identificar el consumo y el análisis de la latencia, ¿no? Este es del día de hoy, o sea, de las últimas 12 horas. Y pues la idea es ver un poquito la latencia, ¿no? Google nos dice que si nosotros usamos todos los servicios de Google en conjunto, pues vamos a tener una mejor latencia, ¿no? Entonces, pues, queríamos ver qué tanto, ¿no? Por ejemplo, la línea azul es GCP, la línea rosita, medio salmón, es Microsoft Azure, ¿no? Y de hecho vimos que en un momento Azure pues tardó muchísimo, ¿no? La latencia fue en 98 contra 24 de GCP, ¿no? Hubo momentos en los que incluso Azure fue un poquito más rápido que GCP, pero la tendencia general, digamos el promedio, pues es de que GCP es casi la mitad de rápido que Azure, ¿no? Al menos en este pequeño experimento, ¿no? De hecho va a depender muchísimo de pues el día, la hora, los programas, las APIs que nosotros hayamos elegido, pero pues queríamos mostrarles ahí un poquito esta tendencia, ¿no? Vamos a regresar a la presentación. Y bueno, aquí está un poco breve el resumen. Hicimos una aplicación con las configuraciones más básicas. Por ejemplo, aquí elegimos la misma región que fuera Los Ángeles, California, para asegurarnos, digamos, la misma latencia, ¿no? Bueno, un poquito la idea. La latencia, por ejemplo, aquí, como tiene que elegir diferentes caminos, pues es lo que se tarda, ¿no? Y finalmente el resultado fue de otro día en el que se repitió más o menos el mismo dato, ¿no? 21 sobre 18. Aquí, de hecho, la diferencia fue mucho menor, ¿no?
Pero a veces estas pequeñas diferencias, pues para ciertos sectores es muy importante, ¿no? Como sectores financieros o de rastreos que necesites que sean muy precisos, ¿no? Al final, digamos, este es un pequeño experimento medio informal, pero pues está interesante, ¿no? De hecho, vamos a ver uno un poquito más formal. Al final depende mucho de la geografía y de las regiones, todo este tema de la latencia, pero según un estudio, cuando nosotros conectamos, por ejemplo, de Europa a la India, GCP pues tenía 3 veces más latencia que Amazon Web Services o Azure, ¿no? La latencia era peor. Sin embargo, en Asia, por ejemplo, GCP y Azure pues eran hasta 2 o 3 veces más eficientes que Amazon Web Services, ¿no? Y en ese caso, GCP todavía era un poquito más rápido que Azure, ¿no? Según este estudio, un poquito más profesional. Uh-huh. Al final, pues sí va a depender cómo hagamos nuestros códigos y de hecho una tendencia es al multicloud, ¿no? No quedarnos con una sola nube, sino incluso a veces asignar cierto porcentaje de nuestro consumo a a una nube y cierto porcentaje a otro, ¿no? Bueno, es eso sobre un poquito del análisis de la latencia, pero también hay otras ventajas de usar Google Cloud, ¿no? Por ejemplo, como comentamos, era la seguridad. De hecho, ahorita para los clientes de Google Maps estamos con el proceso de llevarlos todos a Cloud Identity, que es un servicio de identidad en la nube, que con ciertas medidas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, para el equipo que esté desarrollando Google Maps, que la cuenta, como son cuentas de riesgo, digamos, porque al final de cuentas es facturación, pues tenemos que hacer ese análisis, ¿no? De qué tanta seguridad les queremos implementar. Google Cloud Identity nos ofrece, por ejemplo, agregarles autenticación de 2 factores, entre otras medidas, por ejemplo, estas llaves, las FIDO Key, que nosotros podemos conectar como medidas extras de seguridad. Google Cloud también nos ofrece diferentes servicios o modelos de seguridad. Por ejemplo, la parte de auditoría también está interesante, ¿no? De ver quiénes son los que tienen acceso y quién está modificando ciertas cosas, ¿no? Otra función extra de Google Cloud, que de hecho acaban de lanzar para Google Maps, tiene muy poquito, son los estilos basados en la nube, ¿no? Si nosotros tenemos un mapa que queremos personalizar, ya sean colores, el relieve, todas esas cosas de visual, podemos ahora hacerlo en la nube. Uh-huh. E incluso nos va a generar un ID que nosotros lo ponemos en la aplicación, pero todo se hace en la nube, ¿no? La referencia va a ser ese ID. Uh-huh. El editor en línea todavía está en fase de beta, pero pues es lo que se viene, ¿no? Una de las ventajas es que de entrada pues está súper personalizado con una interfaz muy sencilla en la parte de cloud, ¿no? Y la otra es que al nosotros solo poner ese ID en la aplicación, nosotros no tenemos que estar haciendo nuevos deploys o actualizaciones de nuestra aplicación para que se actualice la vista del mapa, ¿no? Sino que si yo modifico en la nube el mapa con ese ID, pues se va a actualizar, ¿no? Entonces está interesante, ¿no? Incluso nos facilita un poquito la vida a los programadores. Uh-huh. Finalmente, otra de las herramientas que nos ofrece Google Cloud para Google Maps es la visualización de datos e incluso el almacenamiento, ¿no? Google tiene su servicio de almacenamiento y pues ahí podemos guardar diferentes cosas, ¿no? Lo que nos va a interesar aquí un poquito más va a ser la visualización. Se me hace muy interesante, pero antes vamos a mencionarles un poquito de BigQuery, ¿no? Habíamos comentado que BigQuery es este servicio de análisis de datos, pues para grandes cantidades de información, ¿no? Habíamos comentado que sirve incluso para la detección de fraudes y pues ocupa el formato de queries en SQL, ¿no? Que muchos programadores ya conocemos, entonces es bastante accesible, ¿no? Para aprender. Y muy interesante. Aquí les dejamos igual un link de cómo se pueden integrar BigQuery y Google Maps. También tenemos otra forma de visualizar los datos que de hecho se alimenta, ¿no? Se puede alimentar con BigQuery, que es Google Data Studio, ¿no? Que dependiendo de nuestra información que nosotros tengamos almacenada y que BigQuery hace ese procesamiento,
pues nosotros la podemos representar en nuestros mapas, ¿no? Dependiendo qué necesitemos. Ahí igual les dejamos el enlace de Data Studio de Google. Es una herramienta gratuita. Y finalmente queremos enseñarles un poquito de este framework que se llama Deck.gl, que está basado en una tecnología que se llama WebGL, que es como Web Graphics Library, librería de gráficos para la web, que funciona en un lenguaje JavaScript, que habíamos dicho que es como el estándar para la web, entonces es bastante conocido por los desarrolladores, pero, digamos, este framework lo que nos permite, pues, es gráficos de alta calidad, ya sea 2D y 3D. Vamos a ver un poquito algunas cosas interesantes, ¿no? La idea de DeckGL, pues no es una herramienta de Google, hay que aclararlo. Sin embargo, Google incluso ofrece tutoriales de cómo hacer las integraciones con esta herramienta, ¿no? La herramienta es open source y se integra pues muy bien con diferentes servicios de mapa, ¿no? De hecho, por ejemplo, este mapa es para los casos COVID en Estados Unidos y nos agrega funciones, por ejemplo, yo puedo agregarle diferentes niveles de programación, por ejemplo, en la cantidad de semanas, entonces son como mapas súper personalizados, ¿no? Y digamos, lo bonito de esto es que son gráficos muy intuitivos, ¿no? A mi parecer. Por ejemplo, había otro de cuántos accidentes había en las carreteras del Reino Unido, y la representación en la que hacen los datos, pues pues está muy interesante, ¿no? Y la personalización que podemos tener. Porque al final de cuentas somos como muy visuales, ¿no? Entonces, eh, tener estas herramientas, pues a veces hace mucho más intuitivo ver la información, ¿no? Ok, ahí está. Entonces, vamos a ver, ya como que vamos terminando, un resumen. Al principio vimos como la importancia de los datos, y al final la representación de los datos, ¿no? Tener los datos es de suma importancia y de sumo valor, pero muchas veces para la toma de decisiones, pues a veces vamos a necesitar como que modelos o representaciones de los datos para entender mejor esa información. Google Maps nos ofrece diferentes herramientas en sus tres categorías, mapas, rutas y directions, para los diferentes servicios, ¿no? Para personalizar nuestra aplicación, pues al nivel que nosotros queramos, ¿no? Y la infraestructura y los beneficios de cloud, pues todo esto que mencionábamos, ¿no? Cómo Google se asegura de tener, de ofrecer disponibilidad, de ofrecernos la mejor latencia, y que pues podemos conectar diferentes nubes. Además, si usamos Google Cloud, pues vamos a tener pues ciertos beneficios, ¿no? De integración y todo lo que nos ofrece Google Cloud Platform, ¿no? Creo que me fui muy rápido, me emociona un poquito esto de los mapas, pero espero que se haya entendido. Si no hay dudas, pues muchas gracias por su atención, por su valioso tiempo. Y los invitamos también al próximo webinar, que va a ser en el siguiente mes de noviembre, para la parte de presupuestos y optimización en Google Maps, ¿no? Habíamos comentado que a veces la latencia, pues, depende un poquito de cómo hacemos nuestros códigos, entonces tener la parte de optimización, pues, nos ayuda no solo a mejorar la latencia y la velocidad, sino incluso, pues, a los costos, ¿no? Que de hecho a veces es lo que más nos interesa, entonces va a estar interesante. Estén pendientes para futuros temas y pues que les llegue la invitación. También ya recibimos algunas respuestas sobre temas que les gustaría tratar en los siguientes pláticas, en las siguientes webinars. Y pues otra vez les agradecemos su asistencia y cualquier cosa, pues nuestros correos los vamos a dejar en el chat por si quieren alguna plática, si necesitan información adicional.